ha surgido un cuestionamiento desde hace un buen tiempo. ¿Todo lo que vivimos y de lo que nos rodeamos realmente tiene una causa o un motivo de ser? ¿O son simples causalidades en un tiempo y espacio determinado? Esta duda me ha surgido, ya que en lo recorrido de mis 32 años de edad he vivido muchas situaciones en mi vida que aparentemente no tenían sentido. Habían injusticias hacia mi ser desde lo externo que se vieron reflejado en lo interno. Mi madre siempre me ha dicho que todo sucede por una razón. Pero asimismo, mientras me adentraba en los placeres del racionamiento e intelecto, cada que leía y aprendía sobre el mundo, me daba cuenta que la mayoría de nuestras vidas están dictadas por la misma sociedad, por la cultura que nos rodea y sus costumbres. Lo que creemos y las decisiones que creemos tomar realmente están influenciadas por voces externas y en un determinado momento me encuentro siguiendo un camino que alguien más labró para mí. Entonces, al vivir una situación traumática en mi niñez, inicié mi camino de autodescubrimiento. Las reglas de la sociedad ya no eran tan simples y tan sencillas de seguir. Empecé a cuestionarme lo que veía a mi alrededor, las actitudes y las palabras de todos, incluso las mías, lo que me llevó a decepcionarme del mundo imperfecto en el que vivía. Sentí como esa realidad apabullante se recostó sobre mí y de un momento a otro me empezó a sofocar. No tenía una creencia religiosa ni hacia nada superior a mí, porque lo que había visto era que otros pudieron tomar las armas sobre mi vida, pues decidí en ese momento tomar las riendas absolutas de la mía. De allí que no tuviese un Dios al cual entregarle mi vida y mi voluntad, hasta que el alcoholismo y los excesos me llevaron a oír los fondos más profundos que jamás creí tocar. Tuve que admitir a mis 27 años de edad que tampoco había podido con mi propia vida. Necesitaba un cambio radical y tuve que abrir mi mente y mi corazón a una solución, un día a la vez, solo por 24 horas. Allí fue el inicio de mi nueva vida y empecé a encontrarle sentido a esa frase de todo sucede por una razón. Al iniciar el recorrido por los pasos empecé a liberarme de mi yo, lo que abrió un sinfín de posibilidades. Y fue desde ese momento que empecé a vivir las sincronicidades, entre la duda y el saber. Hay un punto intermedio por descubrir, lo impensable, lo soñado, lo inocente y fútilmente curioso, en el mejor de los sentidos, claro. Ese punto de fe hacia lo desconocido y que sin razón de ser me brindó la esperanza sobre un propósito más grande. Cuando empecé a experimentar estas coincidencias y cómo parecían tener sentido en mi nuevo camino, cómo una cosa se conectaba con otra, aunque parecía no ser real o simplemente no tenía nada que ver la una con la otra, pero en algún momento llegaban a converger y ser cual pieza rompecabezas que encajan perfectamente, estaban destinadas a encajar. Pero ¿es así? ¿O solo lo quiere creer esa niña asustada de 11 años que no podía dormir por temor a que le hicieran daño? ¿O fue la esperanza escondida en esa joven que entre lágrimas y falta de conciencia por el consumo esperaba que algún día todo se acomodara y al fin toda su vida tuviese un sentido? En mi cabeza retumbaba esta idea. No podía ser que hubiese sufrido de ese modo solo porque así es la vida, y es la cruda realidad. No, ya no podía creer en eso y empecé a escuchar. No con mis oídos, esta vez me dispuse a escuchar desde mi interior, con la inocencia de un niño que cree en Santa y los Reyes Magos. Empecé a encontrar estas señales del universo que no tenían sentido y que para la sociedad en general se tildan de fantasías o supersticiones. Pero a mí, extrañamente, me reconfortaban y me hacían sentir que era la señal de que estaba por el camino correcto. Ya no quería que fuese simplemente una bonita coincidencia que me daba una luz de confort en momentos fortuitos. Esta tarea me dio al fin la luz verde para adentrarme en este secreto propio y lograr entenderlo de alguna manera. Empecé a poner cuidado a estas señales y cada vez que me enfocaba en ellos se hacían más y más evidentes. Las horas pares, las placas con los números repetidos, juegos de números complementarios, pero no paraba allí. Lo había comentado con mi pareja, empezamos a avisarnos cada vez que veíamos estas señales. Y a los días, en un grupo de WhatsApp, compartieron un video que hablaba de los niveles de la conciencia, que dice que entrados en el segundo nivel de conciencia, se empieza a abrir un rango cognitivo y perceptual, que al empezar a liberarse del yo, da pie a la plena observación de lo que me rodea, o sea, consciente. Mi frecuencia se alinea con la frecuencia del universo, y es allí donde empezamos a reconocer estas señales. Trata de una conversación. Si llevo una pregunta o duda en mi mente, al estar alineada en esta frecuencia, el universo me responde con estas señales. Como estoy abierta a recibirlas, las puedo encontrar en cualquier momento o lugar. La cuestión está en, cuando las veo o siento, inmediatamente debo reflexionar sobre qué estaba haciendo o pensando en esos instantes anteriores a la señal. Y así podré reconocer qué es lo que me quiere decir.
Esto, claro, va de la mano con la teoría de las sincronicidades de Carl Gustav Jung. Su origen proviene de la cosmovisión taoísta, de allí digamos que fue su inspiración. Pero Jung en los 50, con ayuda de su amigo Albert Einstein, quien por la época trabajaba en un avance sobre su teoría de la relatividad, le dio la idea a Jung sobre la relatividad del espacio-tiempo y su condicionalidad psíquica. De allí que Jung, en su libro Sincronicidad como principio de conexiones acausales del 52, definió la sincronicidad como la coincidencia significativa de eventos que no tienen una relación causal directa, es decir, son acausales, pero que están conectados a través de su significado para el individuo. En palabras más simples, son estos hechos, para muchos de nosotros mágicas coincidencias, que no se encuentran vinculados por una relación de causa y efecto, sino por su significado. Una coincidencia de hechos internos y externos que nos produce un fuerte impacto emocional. De allí es que surge el significado para quien lo recibe. Cada uno lo vive e interpreta a su manera. Si estamos atentos a lo que sucede en nuestro entorno, habrá mayor sincronía a nuestro alrededor. La sincronía puede aparecer en cualquier momento y lugar, y tiene el fin de movernos de un pensamiento más egocéntrico, o sea, del yo, a una visión más integrada a la vida, o sea, el ello. Entonces, ¿por qué no estar atento a ella y buscarla? Hay varias maneras en que podemos desarrollar esta conexión y poner en práctica. Quise adaptar las categorías de sincronicidad de Jung y conectarlas con las prácticas de los pasos del programa que realizo para encontrar mi propia forma de preparación y estimulación de las sincronicidades en mi diario vivir. La primera, la oración y la meditación. Esto como herramientas para la escucha y reflexión interior, que va de la mano con el paso 11. Buscamos a través de la oración y la meditación un contacto consciente con un poder superior, con el propósito de conocer su voluntad y obtener la fortaleza para llevarla a cabo, que es esa charla. La segunda, el contemplar, refiriéndome a la observación consciente de mi entorno y las situaciones, para aprender a fluir por ellas sin que mi energía se vea afectada. Y la tercera, que es entregar el control, consiste en tomar la decisión de poner la propia voluntad y la vida al cuidado de ese poder superior o energía superior, tal como lo pueda percibir. Este paso implica pues, renunciar al control de mi vida y confiar en que este poder superior me guiará en el camino. Y pues aquí fue donde pues, empecé a aplicar estos principios, empecé a observar un cambio energético en mí y en mi alrededor. Cada vez me encontraba más y más señales significativas, incluso en momentos de angustia donde tuve sentimientos de desesperanza. Llegaba ese mensaje por medio de una situación externa a mí, que inmediatamente resolvía mis dudas o calmaba mis miedos. Era como si realmente algo más me escuchara y supiera que necesitaba escuchar o ver para encontrar el camino. Decidí continuar experimentándolo y con mucha mente abierta decidí confiar en este proceso y tratar de despertar o llegar al inconsciente. Es por ello que dicen que pues existen los hechos y luego está la verdad y hay que hacer espacio para ambos. Y la conclusión final sobre la sincronicidad es que es una realidad siempre presente para quienes tienen ojos para verla.